Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un saludo muy especial del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, en nombre de su decano, el contador público colegiado Fernando Amaut Paucar. Mi nombre es Jorge de Velasco y soy el gestor académico del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Y les doy la más cordial bienvenida a las conferencias virtuales donde se analizarán las principales problemáticas en los diferentes campos de actuación del contador público. En dichas conferencias participarán reconocidos expertos en diversas materias y serán presentados todos los meses. El día de hoy tenemos programado 3 conferencias virtuales. La primera, denominada Beneficiario Efectivo, una forma de combatir la elusión y evasión tributaria, será desarrollada de 5 a 6 por el contador público colegiado Luis Castro Galvez. La segunda conferencia tratará sobre la importancia de los instrumentos financieros en las pericias de recuperación de recursos financieros. Se desarrollará de 6 a 7 y será realizada por el contador público colegiado Luis Alemán Solsol. Y la tercera y última conferencia del día se tratará el tema de los servicios de control gubernamental e identificación de responsables de funcionarios públicos. Esta se desarrollará de 7 a 8 de la noche por el contador público colegiado César Gusto Gómez. Entonces, a continuación, paso a presentarles quien va a desarrollar la conferencia Beneficiario Efectivo, una forma de combatir la ilusión y evasión tributaria, quien es el contador público colegiado Luis Guillermo Castro Galvez. Él es socio de Lujecas SAC y cuenta con más de 20 años de experiencia en el área tributaria. Ha sido gerente de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales en la SUNAT. Así que sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Luis. Mil gracias, Jorge, mil gracias al colegio por la oportunidad. Y vamos a comenzar con esta presentación. Apenas pueda habilitar compartir pantalla para hacer la exposición. Voy a tratar de hacer una exposición muy dinámica y voy a tratar de mostrar algunos aspectos interesantes sobre este beneficiario final o beneficiario efectivo final. Fíjense lo siguiente, estimados señores y estimados colegas, imaginemos por un minuto que en esta parte del mundo hay el señor X. El señor X tiene 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Entonces, el señor X, que tiene 2 millones de dólares, quiere volver su plata un poco más efectiva. Entonces, decide llevarlo hacia una empresa, porque va a hacer un emprendimiento, lo va a poner en la empresa X. Lo va a poner en la empresa XAT. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a poner los 2 millones de dólares. Entonces, cuando se cree la empresa XAT, ¿qué va a suceder? Algo muy sencillo. Esta información va a servir o va a estar en poder de la SUNAT, ¿verdad? Inmediatamente. Va a estar en poder de registros públicos y va a estar, además, va a pasar por el sistema bancario, así que la SBS lo va a tener también mapeado. Pero sucede que nuestro amigo, el señor X, no quiere eso. Dice, ¿sabes qué? El origen de este dinero no es del todo, ¿cómo se llama esto? Legal, dice él. Entonces, de repente voy a tener problemas para explicarlo porque no lo tengo todo legal. ¿Qué puedo hacer? Entonces agarra y se imagina lo siguiente. ¿Sabes qué, señores? Voy a poner la plata en otro país. Ese otro país, hablemos de cualquiera de ellos, hablemos de Uruguay si quieren, ¿ya? Entonces va a crear la empresa
a SA en Uruguay. Entonces ahí va a poner los 2 millones de dólares. Y una vez que has puesto en la empresa A en Uruguay los 2 millones de dólares, ahí, si bien el área de impuestos de Uruguay podría detectarlo, él no es contribuyente del país, no va a haber manera de cruzarlo, la SBS solamente de Uruguay solamente en contra del registro público, va a ser difícil que lo informe porque ni siquiera para por ahí, no investiga solo ha puesto la empresa. Y de ahí la plata va a bajar a la empresa X. Con eso, la SUNAT, Registros Públicos y SBS, no se enteraban que el señor X tenía esa plata en la empresa XAT. ¿Por qué? Porque había un intermediario puesto por acá. Esto se puede hacer mucho más difícil de poner 50 empresas atrás. Pero las administraciones del mundo se dieron cuenta que esto era terrible, que no era adecuado, y decidieron crear un sistema, que era la asistencia administrativa mutua. Esta norma, de hace unos años atrás, pasó un poco desapercibido. Esa asistencia administrativa mutua va a comenzar a facilitar que todos los países comiencen a intercambiar información. De tal manera que si, por ejemplo, Uruguay sabe que es el señor X, Perú va a poder acceder a esa información de que el señor X está detrás de la empresa uruguaya a través de la declaración de beneficiario final y luego le entregarán a Perú y van a poder intercambiar una serie de información al respecto. Entonces, ahora sí, tomando en consideración que están buscando al señor X, es decir, a aquella persona que está detrás y que se ha establecido hace relativamente poco tiempo el sistema de asistencia mutua de intercambio de información entre los diferentes países, pasamos a desarrollar la norma misma del beneficiario final, que es uno de estos elementos que va a servir para el cruce de información. Permítame un minuto. Voy a adelantar hasta el beneficiario final, que es el decreto legislativo 1372. El decreto 1372 tiene como objetivo, no es un tema necesariamente tributario, incluye a lo tributario, pero no es exclusivo de lo tributario, ¿no? Tiene como objetivo brindar a las autoridades competentes acceso oportuno a la información precisa sobre el beneficiario final de la persona jurídica a fin de fortalecer la lucha del lavado de activos. Lucho, ¿y por qué lavado de activos? Porque ¿qué pasa si el señor obtuvo esos 2 millones, el señor X obtuvo esos 2 millones como consecuencia de haber cometido algún delito? El financiamiento del terrorismo y la evasión tributaria. No es un tema específicamente tributario, comprende otros sectores y otras áreas del derecho que intentan combatir toda esta oscuridad de los fondos. Es decir, al final la idea es encontrar al señor X. Y esto no se puede hacer solamente desde el Perú, no tiene mucha lógica desde el Perú. Hay que tener información mundial y hay que estar sujeto a estos intercambios de información para que la norma del beneficiario final sea realmente efectiva. Entonces vamos a avanzar. ¿Y quién es el beneficiario final, Lucho? ¿El accionista? Sí, pero acá hay algunos temas interesantes. La norma aplica algunos términos. Finalmente, posee o controla. 3 términos que son interesantes repasar. Cuando la norma habla de finalmente, trata de explicar que hay una cadena de titularidad hacia atrás. Entonces, lo que se trata de encontrar no es a la empresa que está atrás, sino a las personas que están detrás de las empresas. Y eventualmente puede haber una cadena. Acuérdense que la empresa XSAT en Perú tenía una empresa uruguaya, pero no querían enviar a la empresa uruguaya, querían encontrar a la persona X que está detrás de la empresa uruguaya. Cuando se utiliza el término finalmente, tiene la intención de llegar hacia la persona natural. Cuando posee, es aquel que tiene las acciones, que sea directo o indirectamente, y el que controla es el que ejerce poder de influencia en la empresa independientemente que tenga las acciones o no. Hay un caso especial para los clientes porque eventualmente está referido a algunos tipos de contratos u entes jurídicos especiales. Entonces, vamos a centrarnos básicamente en el que posee, controla las acciones. A la persona natural es a quien quiere llegar. Entonces, estimados amigos, vamos a avanzar hacia el siguiente tema. Ok, la norma incluyó una palabra adicional,
¿Habló de personas jurídicas o entes jurídicos? Fíjense acá. ¿Habló de personas jurídicas o entes jurídicos? Oye, Lucho, ¿y qué es un ente? Porque tranquilamente ustedes me pueden preguntar, oye, conozco a las personas jurídicas, están básicamente en la Ley General de Sociedades o serán aquellas que están en el artículo 14 de Impuesto a la Renta, pero ¿qué es un ente, Lucho? Para ponérselo simple, la norma define como entes a una serie de contratos que los podemos identificar, fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonio fideikometidos, TRAS, que son los primos hermanos de los fideicomisos, establecidos en el Perú, en el extranjero. Básicamente, todos estos tipos de vehículos de inversión son también sujetos a la información del beneficiario final. Lucho, ¿y por qué? Ah, muy simple, estimados amigos, porque el señor X podría irse a Inglaterra o a Estados Unidos y decir, no pongo la plata en una empresa, porque ya sé que desde la empresa informan el beneficiario final, entonces mejor lo pongo en un trust. El trust, que es una especie de contrato en el cual tú puedes poner fondo y haber unos trustees o unos beneficiarios de este trust y que eventualmente reciban el dinero. Entonces, como trataban de develar todo, no solamente era el patrimonio fideicometido, sino también los trusts o figuras o entes desde el extranjero. Tema interesante, el tema de los entes que ha comenzado a entrar en nuestra legislación hace unos años atrás. Y acá hay un tema interesante porque le preguntaron a la administración sobre los trusts y también comenzó la administración a señalar lo siguiente: ojo, que cuando no se determina una participación directa o indirecta, se considera que dicha condición recae en otros sujetos. Entonces ahí habrá que buscar de acuerdo a lo que la norma nos señala. ¿Para qué se usará este concepto de beneficiario final? Se va a usar básicamente para la declaración que han realizado hace poco, para la asistencia administrativa mutua de intercambio de información, así como para los casos de lavado y financiamiento y para evitar el financiamiento del terrorismo. Entonces, ojo con este tema que es sumamente importante. Criterios de determinación del beneficiario final. Y, estimados amigos, yo quiero que ustedes vean el gran mapa ahora. Vamos a cambiar. Acuérdense que el gran culpable de todo este tema es tratar de ubicar a nuestro amigo, el señor X. Pues bien, ahora veamos bien este tema. Para poder ubicarlo, se ha establecido una serie de criterios. Acá vamos a establecer una serie de criterios. Los primeros están dirigidos, estimados amigos, hacia la persona jurídica y luego a los entes. No podía ser de otra manera porque la norma así lo establece. Personas jurídicas o los criterios para determinar en los entes. Entonces, vamos a ver ahí a los entes. Ahora bien, entonces, estimados amigos, en el caso de las personas jurídicas, vamos a ver que hay tres formas de determinarlo. Tres formas de determinarlo. Básicamente, dos de ellas ya se los dije y la tercera se los voy a comentar en un minuto. En las personas jurídicas, básicamente, hay tres maneras de verlo. Entonces, vamos a regresar a la presentación y luego vamos a ir llenando este cuadrito. Para las personas jurídicas, se establece que el beneficiario final es aquel que posee como mínimo el 10% de la capital de una persona jurídica. Ojo, fíjense qué interesante. Entonces, pero ahí está, 10% de beneficiario final. Pero él es un beneficiario final. Entonces, estimados amigos, él es un beneficiario final en condición directa. ¿Por qué? Porque él posee por lo menos el 10%. Él es directa. Pero también hay indirecta. Indirecta puede usar a los parientes o puede usar a los parientes o puede usar otras empresas en el medio. Entonces, estimados amigos, tenemos al beneficiario final, como hemos visto, directa 10% e indirecta, que puede usar a los parientes para sumar o a través de otras empresas. Vamos a regresar a la diapositiva. Entonces nos habíamos quedado en esta que era directa, ¿verdad? Pero también hay indirecta, como cuando el señor X le dice a su pariente, oye, sí, ayúdame pues,
tú tienes 3 y yo tengo 7. Así no nos encuentran. No, mentira. Se suman ambos porcentajes y son beneficiario final los dos. O la otra le dice a su cónyuge o al otro miembro de la unión de hecho, oye, ayúdame y lo hacemos. Perfecto, entonces sí. Pero acá hay una palabra extraña a nuestro lenguaje normal y corriente. Es extraña, esta palabra extraña a nivel jurídico es pariente. ¿Qué se entiende pariente dentro de esta norma? Lucho, mi pariente es el primo de mi prima del primo. No, pariente para esta norma es muy sencillo, es el que tiene vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Entonces, estimados amigos, segundo grado de consanguinidad, si quieres, subimos a mi papá, primer grado, al abuelito, segundo grado. Bajas del papá al hermano, segundo grado. Entonces, y hacia abajo también puedes ir a los hijos, a los nietos, también puedes ir para ir verificando. Ojo, el primer grado de afinidad, acuérdense, siempre, siempre es tu suegra. El primer grado de afinidad que tienes con algún pariente es tu suegra. Luchi, ¿dónde está la cónyuge o la concubina? Está al costado, el cónyuge o al otro miembro de la unión de hecho. Entonces, a todos ellos, si forman entre todos ellos, también será considerado beneficiario final. Lucho, ¿y qué pasa si yo poseo 7 y ellos 3? También se suman para llegar al 10%. Entonces, no es tan fácil disgregar entre los parientes. ¿Y por qué ha sido tan corto y no como la ley de renta dice cuarto grado y segundo de afinidad? Muy sencillo, esto es plata, esto es acciones. Entonces, acá la norma ha sido mucho más estricta. Lucho, me hablaste de que había otra posibilidad de beneficiario final de manera indirecta. Sí, esto es cuando, fíjense, este señor posee el 100% de esta empresa de acá. Pero la gran pregunta es si es beneficiario final de la última empresa. ¿De cuál, Lucho? De esta de acá, porque la empresa posee el 50%, esta otra posee el 50% de la empresa que estamos analizando, y el señor posee el 100% de esta. ¿Ya es beneficiario final? La norma me enseña y me dice lo siguiente. ¿Cómo se va a calcular el porcentaje? Se multiplica 100 por 50% y te va a dar 100%, este 50% y te da esta posición final. Con esta posición final, él cae dentro del concepto de beneficiario final. Perfecto, Lucho. Oye, ¿y eso se puede cambiar? Claro que sí. Cambiemos los datos entonces para ver qué pasa en otro escenario. Por ejemplo, el señor tiene 80 y en ese caso multiplicamos el 80 por 50, 40%. Lucho, y un caso que no caiga, ponle 8% acá, 8 por 50, 4%, ya no es beneficiario final. Lo que estoy tratando de decirle es que cuando hay cadena de titularidad, los porcentajes de participación se multiplican para hallar cuánto es tu porcentaje. No es el de la última empresa, sino que vas multiplicando para saber si llegas al 10%. Hay un caso que desde mi punto de vista genera un tema interesante. A mí me genera una discusión y un análisis diferente. Los abogados, y entiendo que Consultas de SUNAT también están en una línea diferente, pero les comento, ustedes saben que en el Código Civil hay un contrato denominado el contrato de mandato. Yo puedo decirle, por ejemplo, a mi asistente, toma 1,000 soles, o toma 10,000 soles, forma una empresa, forma una empresa para mí, pero hazlo como si nadie se enterara. Entonces él va con los 10,000, forma la empresa, pero él no es el dueño, yo soy el dueño. Eso se llama que él es un mandatario, yo soy un mandante, él ha hecho por mí ese encargo. Ese contrato se llama el contrato de mandato. Entonces acá también los mandatarios tienen que participar en esta norma y tienen que ser, desde mi punto de vista, también declarados como tales porque así lo indica expresamente la norma. Ahora bien, había un tema interesantísimo con las empresas del Estado, si es que se iba a declarar en ese caso beneficiario final, y SUNAT salió con un pronunciamiento interesante que dijo que solamente se declaran cuando no poseen el 100% de la propiedad. Cuando poseen el 100% ya no es necesario que las empresas del Estado declaren. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a regresar a nuestra pizarrita y ya sabemos. Indirecta, parientes, empresas y tenemos mandatarios. Ahora, hay un tema interesante. Hay un tema interesante. Estas dos de acá,
disculpen un minuto, voy a cambiarle de color para que lo puedan seguir. Estas dos de acá, estas dos combinaciones que les mencioné, son por posesión, por poseer acciones, por posesión, posee acciones. Pero hay una en persona jurídica que es por control. Ajá, lo diferente a posesión en la persona jurídica es el control. Y el control, estimados amigos, el control también puede ser, el control también puede ser directo o indirecto. El control también se puede dividir en la categoría de directo e indirecto. Lucho, ¿cómo es el control directo? ¿Cómo es el control indirecto? Porque me estás hablando que hay dos categorías. Sí, vamos a poner acá. El control puede ser directo o indirecto. Perfecto. Entonces ya tenemos las categorías en el lado del control. Posee o controla. Bien. Entonces vamos a la presentación y veamos y revisemos lo siguiente. Tú no puedes tener la propiedad. Imagínense una sociedad española con accionariado difundido. Entonces, la mayor parte de los socios tienen entre 1 o 2%. Ninguno es beneficiario final en esos términos, pero se arman conglomerados de gente independiente que comienza por pactos diferentes a tener la posición de mandar en una empresa o de controlarla, sea porque controla el directorio, sea porque controla a las gerencias fundamentales y ese posee el control directo. Eventualmente ese control no se produce de manera directa en la empresa, sino a través de una cadena de titularidad. Ese es control indirecto. Es decir, manda en el directorio de la empresa que es la mayor parte de las accionistas. Ese que es por control, porque otras personas le han dado la capacidad de poder, es la persona que se tiene que informar como beneficiario final. Y en todos los casos hay que regresar en la cadena de titularidad. Bien, Lucho, ya entonces te seguimos. En un caso tiene las acciones, en el otro caso manda por acuerdo. Perfecto. Entonces, dicho eso, Lucho, nos hablaste de un posible tercer caso. ¿Sí? El posible tercer caso, estimados amigos, viene acá, cuando no puedes detectar ni por posesión ni por control. En este caso, la norma te ha dicho, si no puedes identificarlo por esto de acá, entonces es el de puesto administrativo superior, ¿no? Y ha definido al puesto administrativo superior al gerente, a los directores o a los que hagan las veces de ellos. Entonces, estimados amigos, para los criterios para persona jurídica, posee control o puesto administrativo superior. Voy a regresar a la presentación y vamos a entrar a este tema del segundo criterio de control. Ojo, los dos criterios anteriores no son opciones alternativas, sino medidas graduales. Primero por posesión, luego por control y luego, si no se puede, por la persona administrativa de mayor puesto. Esta persona, este beneficiario final por persona natural, por el puesto superior, también tiene un tema interesante. Puede ser gerente o director, dependiendo quién es el que manda. Sin embargo, estimados amigos, si es que tú te ves obligado, porque no has podido determinar ni por posesión ni por control, que el beneficiario final es el de la persona jurídica, el de puesto administrativo superior, entonces tienes que hacer dos cosas. O lo publicas en tu página web, si es que tienes, de manera permanente, o lo publicas en el diario, en una publicación, en un aviso en el periódico. Tema interesante porque algunas empresas dicen, oye, mira, imagínate lo que voy a poner como aviso, ¿no? Perfecto. Entonces, estimados amigos, acá regresamos y ya hemos abarcado en nuestro dibujito a todas las personas jurídicas, pero acá teníamos además algunos entes, y habíamos dicho que acá estaban los fideicomisos, estaban los TRAS, que son similares a los fideicomisos, TRAS, ¿cómo se llama esto? Fondos de inversión, ¿no? O fondos mutuos, si quieren.
o fondos de inversión. Entonces, acá también la norma te da el derroteo de quiénes son los beneficiarios finales en el caso ya de entes que son diferentes a personas jurídicas. Dicho eso, estimados amigos, volvemos a la presentación y vamos viendo quiénes son, para efectos de la norma, los beneficiarios finales. Fideicomiso, el fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. El fondo de inversión, el beneficiario. El TRAS, el protector o el administrador del TRAS. En este caso de acá, hemos puesto a todas las figuras que participan en un fideicomiso de un TRAS. Perdón, acá me faltó agregar algo. SUNAT. Vamos a agregarle SUNAT, que es fuente SUNAT, porque si no, no es plagio, es copia. Entonces, para evitar eso, vamos a poner la fuente para que en el futuro no digan que copié o que plagié. Dicho eso, estimados amigos, ahí están los beneficiarios puestos para el fideicomiso y o el TRAS. Dicho eso, avancemos hacia las siguientes... mecanismos señalados en la norma como obligación. Estimados amigos, en este punto en específico, yo quiero detenerme en este círculo de acá. Y quiero tomar la frase de una película súper interesante y quiero decir más o menos y parafrasearla de la siguiente manera. El beneficiario final no ha muerto. ¿Y a qué te refieres, Lucho, con que el beneficiario final no ha muerto? Algo muy, muy, muy sencillo, estimados amigos. Hay 5 obligaciones diferentes que se tienen que cumplir. Hay 5 obligaciones diferentes y la mayor parte de estas obligaciones tienen sanciones en el Código Tributario. ¿Y saben qué? La mayor parte de las personas han estado preocupadas por esta única obligación. Ojo, la norma me obliga a hacer un trabajo para identificar con la debida diligencia al beneficiario final. Pero luego de identificar, yo tengo que obtener una serie de data con la debida diligencia. Por último, tengo que conservarla y luego tengo que darla y proporcionarla a las 3 entidades que les comenté, SUNA, SBS, SMB. Cualquiera de estas actividades que no las cumplas son multadas. ¿Y de qué nos hemos estado preocupando en los últimos tiempos? Básicamente de esta parte de acá. Y esta parte de acá, estimados amigos, no es lo más importante. Ni siquiera nos hemos jugado de manera completa, porque acuérdense que viene un nuevo vencimiento todavía. Entonces, ojo con este tema, estimados señores. Usted tiene obligaciones diferentes, espero en el tiempo asignado llegar a las sanciones, pero les adelanto que si ustedes no han puesto la debida inteligencia para identificar o obtener, podrían ser sujetos de sanciones. Identificar y validar adecuadamente es el trabajo que tienen que hacer las empresas. O sea, la empresa tiene que identificar y preguntarle a las personas cuáles son los datos que la norma requiere. Y además tiene que variarla. Y los datos que la norma requiere son todos estos para cada uno de los tipos de los beneficiarios. Entonces, estimados señores, no es tan fácil conseguir y validar estos datos. El obtener, acá hay todo un tema porque hay que implementar un formato legalizado o en medios digitales ya no lo necesitas. También tienes que comunicar si tú tienes indicios de que alguien es beneficiario final, decirle, oye, creo que tú eres beneficiario final, tienes que dar la validación y por último tienes que validar su información. ¿Qué documentos se conservan? Copia del documento que respalde su incorporación legal en la persona jurídica. Constancia de pago, medio de pago, de la transacción de la adquisición de la condición de beneficiario. Constancia de distribución de dividendos o cualquier otro rendimiento. Copia del título de certificado que lo acredite como socio. Estimados amigos, ¿están guardando eso? ¿O solo declararon? Tema interesante. ¿Qué pasa si no cumplen? Ya saben. Periódico y página web. Castigos de la norma. Lucho, se está disolviendo. Es que ¿no? Por eso tampoco te libras. Los liquidadores tienen la obligación de igual informar dichos beneficiarios finales. ¿Quiénes van a usarla? La SUNAT, la SBS y la SMB para sus funciones. La SUNAT para cumplir con la asistencia administrativa mutua, como para el cumplimiento de las labores de control, la SBS para sus labores de supervisión y las de SMB para sus funciones de control de mercado. La declaración, debo decirles, están obligados todas las personas jurídicas y todos los entes domiciliados en el país.
lo cual incluye, por lo tanto, que las obligaciones de los entes domiciliados en el caso del país incluyen a los sucursales, agencias del exterior. En el caso de, hay un informe muy interesante, 051-2020, sobre qué pasa con los no domiciliados que tienen sucursales acá. Entonces, obviamente, el de afuera es el obligado, pero se realiza a través de la sucursal peruana. Acá, en esta diapositiva, ustedes podrán encontrar toda la información que piden de acuerdo a si posees, controlas o cuando eres personal administrativo superior. Estimados amigos, en el caso de los entes, la información cambia un poquito. Hay que poner la denominación, país de origen, el número de identificación tributario, el RUT, en el caso que cuenten con eso de ahí. Ojo, acá hay un tema interesante, y me preguntan muchas veces, me dicen, Lucho, ¿es anual? No, señores, no es anual. ¿Es mensual? No, señores, no es mensual. Lucho, ¿no vuelvo a presentarlo? No, señores, no vuelvo a presentarlo. Entonces, en ese momento usted me dice, pero si no es anual, no es mensual, y no vuelvo a presentarlo, ¿qué cosa hago? Usted tiene la obligación que cada vez que cambie los beneficiarios finales, tiene que volver a presentar una declaración. El cambio puede ser de acá a 6 años, será cada 6 años. Es cada mes tendrás que cambiarlo. Ojo, y presentar una nueva declaración. Ojo con esas obligaciones. ¿Quiénes están exceptuados? PCR, Iglesia Católica, FONAF, embajadas, universidades públicas y empresas públicas. Este es un caso de una CEMAM que pertenece al sistema de municipalidades, pero ahí tenía una empresa que tenía un 1% dentro de todo el derecho, estaban obligadas a declarar. En otros países, las personas jurídicas o entes que se cotizan en bolsa no declaran beneficiario final. En el Perú están obligadas y esto fue el motivo de la consulta. Lucho, yo soy sano y santo porque ¿cómo se llama esto? Soy una entidad sin fines de lucro. No, señores. Igual las entidades sin fines de lucro están obligadas en tanto tengan que determinar y por lo tanto tienen que determinar su beneficiario final. Hubo dos grandes líneas. En el 2019, el beneficiario final fue una declaración que se hizo una exposición para unas cuantas personas porque era solamente para los pricos y casi nadie más declaró. Sin embargo, sí sentó las bases de la declaración porque señaló que se hacía en el formulario habitual 3800 a través de unas operaciones en línea, había un Excel de cadena de control y el de beneficiario final como tal, en todas las bases. Sin embargo, en marzo del 2022 nos tocaron las puertas a todos y salió la 041-2002, que estableció que básicamente mantiene el mismo formato de declaración del año 2019, pero amplió a quienes estaban obligados, y lo voy a poner acá. Hasta de más de 1000 UITs han tenido que presentar en mayo, el periodo mayo, vencía ahorita, en junio. Entre 500 a 1000 UIT por el periodo agosto, que va a vencer en septiembre. Más de 300 UIT, señores, a partir de mayo de 2023. La única, lo que vale la pena tomar es que esta UIT a que se refieren los dos primeros tramos es la de 4.400. Estimados amigos, tengan cuidado, 4.400.000, 2.200.000 para agosto. Ojo con ese tema, porque va a comprender una serie de empresas. Y el beneficiario final tampoco muerto, porque de acá a 2 meses más o 3 meses más estaremos volviendo a presentar esta declaración para aquellos otros contribuyentes. Entonces, ojo con ese tema al respecto. El cálculo de los ingresos también nos fue dado de una manera especial, no se realiza fácilmente. Hay que hacer una comparación entre la declaración de renta anual, el formulario 621 de IGB y la parte del 621 de renta, el que salga mayor. Lucho, pero deberían ser iguales. No, señores, no todos son iguales. Acuérdense que renta se va por el devengo, el formulario 621 va por las normas propias de lo que se considera venta en IGB, y en el caso del pago a cuenta debería coincidir con la anual, pero no todas las veces coincide. Lucho, y si antes fui MIPE, antes fui RER y pasé ahora a MIPE general, sumas lo que está en tu declaración jurada del año pasado, más los meses que fuiste RER, y lo comparas con todo el IGB y con todos los pagos a cuenta. Realmente es un trabajo adicional. Infracciones relacionadas a los beneficiarios finales. Señores, acá hay 2 temas que son sumamente importantes. Son 2 temas
que son sumamente importantes. Hay dos temas que son sumamente interesantes. Primero, no conservar los libros, registros y documentos. Esto se refiere a la parte física. Y el otro se refiere a los elementos informáticos que también hay en los beneficiarios finales. Lucho, pero los incluyen las sanciones. Sí, pero esta sanción ya me la conocía. No, no. Lo que tú conocías de esta sanción ahora ha cambiado. Lucho, pero dice, sigue siendo lo mismo, sí. Pero el límite, estimados amigos, ha cambiado. El límite ahora ha pasado entre 3 a 25 UIT para lo que antes era 10% del UIT y 12 UITs. Antes era 10% a 12. Hoy día es de 3 UITs a 25 para este tipo de sanciones. ¿Se acuerdan del círculo que les dije? Si ustedes no tienen esa información, no lo han conservado, no lo han cuidado, no lo han generado con la debida diligencia, tienen esta pequeña sanción. 3 UIT, casi nuestra propina como contador. Entonces, estimados amigos, hay que tener cuidado, pero no son las únicas, ¿ah? No son las únicas. Acá hay unas que están con el 0.6. Lucho, pero también existía, sí, lo sé, también existía. Para ocultar, destruir o para no exhibir. ¿Se acuerdan que le dije que tenías que presentar? Sí. Esas de ahí han cambiado también las multas. Ahora han sido de 5 ITs a 50. Antes eran de 10 a 25. Ahora han pasado de 5 a 50. Señores, están siendo sumamente duros, sumamente drásticos con este tema. Ojo con esta información. Lucho, me escondo nomás, no pasó nada, sí, pero acuérdate que va a haber asistencia administrativa mutua y que va a haber información del exterior. Si no exhibe 0.6 con los límites anteriores. Fíjense, te han puesto una serie de parámetros para cumplir. Te han puesto además multas fuertes, pero la norma no está contenta con eso. Además de no estar contenta con eso, le ha dicho a los notarios, oye notario, te voy a dar un acceso para que tú veas la información. ¿Así? Sí, tú vas a poder ver. Ah, perfecto, yo veo la información. ¿Y qué vas a hacer con eso? Cuando vaya alguien a tu notaría a hacer sea un extranjero, le vas a pedir la documentación y si cumplió con el tema del beneficiario final. Y si no, me avisas, ¿ah? Ah, perfecto, los notarios van a avisar a su NAS. Ojo, en los contratos, en la identificación, también van a pedir la identificación del beneficiario final. Y esto es para nosotros, estimados amigos, los abogados y contadores. Hace tiempo venían algunos clientes a mi empresa y me decían, Luchito, constitúyeme una empresa. Entonces yo le decía, perfecto, te cobro tanto, yo te constituyo la empresa, dos de mis asistentes hacían la empresa y creábamos la empresa y le cobrábamos por el servicio y luego traspasábamos las acciones. A veces nos demorábamos un poquito en traspasar las acciones, pero eso es un tema normal. Igual hacen los abogados. Bien, hoy día, los referidos profesionales, abogados o contadores, no podremos negarnos a proporcionar quién es el beneficiario final de la empresa que estamos creando, manejando. Y entonces, no, yo tengo mi secreto profesional, Luz. A mí no vengas con cosas. No, pues esta norma te ha dicho que tu secreto profesional no funciona para esos casos y tienes que revelar el nombre de tu cliente. Tema interesante, ni abogado ni contador tendremos que declarar. Oficial de cumplimiento, estimados amigos, de nuevo, oficial de cumplimiento, vas a nombrarlo y de nuevo tiene que haber efectuado la declaración de beneficiario final. No comienzas a incumplir en cadenas. Ojo, las entidades públicas tienen que también dar y proporcionar información a la SUNAT, SBS y SNBB para todo lo que sea relacionado con beneficiarios finales. Acá viene un tema interesante. No cumplieron. Y si hay dolo, negligencia grave, abuso, entonces serás responsable solidario si ha habido este tema. Bien, en este caso, estimados amigos, les he puesto un detalle simple de un caso práctico. Por si acaso, de nuevo, he citado la fuente para evitar confusiones. Entonces, no vaya a haber 50% más de similitud. Entonces, estimados, 80%, ¿verdad? 80% de similitud. Entonces, ponemos acá el tema. Fíjense acá. Nuestro amigo Richard Rigen, 25 por 30 por 55. Si usted multiplica esos montos, podrá saber si el señor es beneficiario final o no. En este caso, 25 por 30, 0.6 por 0.5, 0.3 no va a llegar. Pero sin embargo, otros sí llegan de manera directa, ¿verdad? Este es el señor, digamos, Pedro Rodríguez, que tiene el 85 de 85, eso hace 64 por 30%, llega sobrado
a pasar el 10%. Entonces, los porcentajes se multiplican, se declaran los titulares por cada uno y la cadena de titularidad de manera directa e indirecta. Bien, estimado Jorge, espero haber dado una visión rápida de la norma del beneficiario final, su utilidad y qué es lo que está buscando en general el Estado con esta norma. Quedo a tu disposición si hay preguntas, intervenciones, algún tema que comentar. Muchas gracias, Luis, muy interesante. Yo creo que muchos de los colegas recién se están enterando hoy día que tienen una obligación muy importante. Así que, bueno, tendrán que alertar a las empresas, ¿no? Sobre todo las que tienen más de 300 UITs de ingresos, ¿no? Para alertar que el próximo año van a tener que cumplir con esa obligación, ¿no? En este año yo creo que las que sí les toca, quizás ya saben, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo que ya saben. Las de 1000 ya deben haber, porque han tenido que declarar ahora, ¿no? Vienen las de 500 que son en el periodo de tributario agosto que se declara en septiembre, ¿no? Sí, quizás es muy importante el tema, ¿no? Tocar el tema en esta oportunidad para que oportunamente vayan recopilando información, evaluando. Bueno, tampoco va a ser muy complejo, ¿no? Sobre todo si las empresas son nacionales. Si las empresas son internacionales, yo creo que ahí sí, ¿no? Ahí sí tendrían que hacer un análisis más completo, pedir información a sus matrices, ¿no? Porque quizás ellos no manejen esa información, ¿no? Eh, Eso creo que es complejo, ¿no? Lo que me ha chocado, estimado Jorge, es, no lo vas a creer, pero el mayor problema es el dar el dato de la cónyuge. Te cuento que cuando yo he retrocedido hacia países como Bélgica o España a nivel de beneficiarios finales, y en ambos casos la renuencia a consignar el nombre de la cónyuge es terrible. No sé cuáles los temas de legislación de otros países, pero la consignación del nombre de la cónyuge es realmente un problema para las personas. Muchos me han dicho, ¿sabes qué, Lucho? Divórciame en el formato. Pero mira que vamos a estar en falta, divórciame, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, el sistema no te permite declarar, solo te permite soltero o divorciado. Entonces, para no declarar datos de cónyuge, ¿no? Entonces, temas interesantes en esa línea. Sí, un comentario. ¿Recuerdan el plan BEPS, ¿no? Implementado por la OECD. Dentro de eso, digamos, está planteado la acción 3, ¿no? Que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Ahí se establecen recomendaciones para la aplicación efectiva de las reglas CFC o normas de transparencia fiscal internacional sobre entidades extranjeras controladas, ¿no? Estas reglas pretenden proteger el ingreso, evitando el traslado de utilidades y que genere una doble imposición fiscal. Y entonces ahí se tiene que revelar la participación de control pues en la filial extranjera y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esta norma parte de, su origen es justamente el planteamiento de esta acción 3 del plan BEPS de la OECD y la estamos introduciendo a nuestra normativa local, con lo cual pues de cierta manera, al menos tributariamente, estamos camino a ingresar pues a la OECD, ¿no? Estamos allanando varios temas normativos en la parte tributaria, ¿no? Falta en la parte, en otros campos, ¿no? El tema de las multas también es interesante, son bastante altas, no interesa si el nivel de ingreso que tenga, porque ahí hay un mínimo que es bastante alto, ¿no? Como tú lo has indicado. Realmente, sí, realmente. Sí, va a doler esa multa. Yo lo que vengo diciendo es, oye, la declaración es importante, pero la multa más fuerte no es por no tener la declaración, es por no conservar los archivos, los documentos, el tema de cuándo se hizo beneficiario final, el documento de... Todos esos temas, las personas lo están olvidando y es la parte más importante, las multas más fuertes. Hay una multa que es ocultar información. ¿Sí? Quiere decir que si me declaro soltero y no lo es, no lo soy. No, es para, por ejemplo, que podías acceder al dato del beneficiario final y lo ocultaste, ¿no? No lo hiciste.
Lo que Entonces, deberíamos comentar también es que la SUNAT ha firmado convenios con más de 120 administraciones tributarias donde va a intercambiar información. Y dentro de esa información va a estar el tema del beneficiario final. Así que, digamos, mentir como que también no es un buen negocio, ¿no? no, sin duda. Sin duda. Sí, ese es un tema interesante. Ahora, para el caso de personas naturales, ¿esto les afecta en algo? O sea, los que no son empresas, pero sí personas naturales. No, no, no. Esto es básicamente empresas y entes jurídicos, ¿no? Y entendiéndose como entes, básicamente a estas especies de contratos, vamos a llamarlo así, fondos mutuos, fondos de inversión, trust y fideicomisos, ¿no? Básicamente. Ahora, lo que son entidades sin fines de lucro, se entiende que no deberían superar las 300 UITs, ¿no? O es en Ya, función. en este periodo ya han habido hasta de más de 1000, ¿no? Acuérdate, doctor, por ejemplo, algunas sociedades de beneficencia fuertes que tienen clínicas, que tienen institutos, son de beneficencia, pero tienen actividad económica fuerte, ¿no? Porque las rentas se dedican a sus fines, pero la actividad que generan es económica puede ser fuerte, ¿no? Entonces, muchas de ellas han tenido que declarar, ¿no? Ah, interesante. Y ¿habrá alguna consecuencia, digamos, aparte de multas, si es que no se presenta la declaración? ¿Habrá alguna responsabilidad para los accionistas, para los contadores, para los administradores o la gerencia? ¿Hay Mira, yo responsabilidad lo que veo es lo solidaria? siguiente. En el caso específico de los gerentes, responsabilidad solidaria. Si Ok. hay, y con lo cual te vas a llevar el tema de la deuda tributaria a tu casa. Entonces, no es una situación muy agradable. El otro tema está relacionado, y nos olvidamos nosotros que eso no es necesariamente tributario. Acá, cuando haya un tema de delito, y de casualidad sea delito de lavado, Jorge, ya de por sí el contador está muy cerquita de las personas en el lado tributario, y cuando es lavado va a estar mucho más cerca, más aún si no ha cumplido, no se ha tomado la debida diligencia y todo, ¿no? Entonces, hay un trabajo fuerte por hacer por aprobar la debida diligencia, más que por presentar la declaración. La declaración es un esfuerzo, pero no es lo más importante en esta norma en específico. Ok. Bien, no sé si hay algunas preguntas que nos puedan alcanzar. A ver, no sé si nos pueden copiar acá en el chat. Pero bueno, a ver, vamos a chequear. Porque ya estamos, creo, excediendo el plazo. Bueno, parece que por el momento no lo tenemos. Bueno, Luis, a ver, un ratito. No sé si está acá. Ok, me indican que no hay preguntas. Bueno, Luis, quisiera agradecerte en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco por esta gentil participación de tu parte. Nos has explicado un tema bastante complejo, bastante extenso en poquísimo tiempo, ¿no? El tiempo asignado. Así que estamos muy agradecidos. Y bueno, mencionarles que nuestro colega Luis Castro va a seguir participando, va a estar en nuestra plana de docentes en un próximo curso que se va a abrir, ya pronto lo anunciaremos, pues, sobre temas tributarios de alta especialización, ¿no? Entonces, van a estar todos cordialmente invitados y bueno, el agradecimiento a Luis por esta oportunidad. Tu palabra, Luis, para despedirte de los colegas del Cusco. En principio, mil gracias por la oportunidad, Jorge, mil gracias al colegio, y quedo a su disposición. Estimados colegas, gran trabajo por el tema del beneficiario. Hasta luego, nos Sí. vemos.